¿Te ha pasado que abrís la nevera, ves tomate, pepino y decís, otra ensalada más del montón? Vea pues, hoy te voy a mostrar cómo con lo mismo de siempre armamos algo que queda tan bueno que hasta repetís sin hambre. Ponga cuidado porque esto está fácil, rápido y con un sabor que sorprende, ¿cierto? Inicio con un tomate bien maduro, de esos rojitos que ya prometen desde que uno los ve. Lo lavo muy bien, le retiro el pedúnculo, lo corto primero en rodajas y luego en cubos pequeños. Vea pues, decime vos, ¿te gusta el tomate bien maduro o más firmecito? Por ahí dicen que el algoritmo tiene una lista negra para los que ven el video y no se suscriben. ¿Y sabe qué les muestra? Puros videos de gente contando hormigas en un parque. No deje que lo metan en ese costal, mijo. Suscríbase ya, active la campana y sigamos disfrutando de la cocina con humor. Paso ahora a medio pepino. Este lo lavo muy bien y aquí viene un truquito. Si vos querés que no quede tan aguado, le puedes quitar un poco de las semillas, pero eso ya es al gusto. Lo corto en láminas y luego en cubos pequeños. Yo les traigo los secretos de mi abuela para que la ensalada no les sepa puro pasto de jardín y ustedes se van sin decir ni adiós. No sean así de ingratos, que un comentario no le duele a nadie y a mí me hace sentir que estamos sentados compartiendo el almuerzo. Escriban pues algo bien original que yo me tomo el trabajo de responderles a toditicos. Ahora sigo con media cebolla de huevo blanca. La limpio muy bien, le retiro la primera capa y la corto bien finita, bien delgadita, porque nadie quiere un mordisco fuerte de cebolla que opaque todo. Vea, a mí me gusta mucho porque le da ese toquecito de carácter, pero sin exagerar. Contame, ¿vos sos de los que aman la cebolla o de los que la apartan? Continúo con medio pimiento verde. Este lo lavo muy bien, lo abro, retiro semillas y membranas blancas y lo corto en cubos pequeños. Vea ese color, eso ya empieza a verse bonito, alegre, como tiene que ser una buena ensalada. Ahora uso un cuarto de manojo de cilantro fresco, previamente bien lavado. Lo corto bien finito. Vea pues, esto ya es otro nivel. El cilantro le da ese aroma, ese saborcito que levanta todo. Pero ojo, poquito, no exagerado, porque si no se roba el show. Y decime vos, ¿te gusta el cilantro o sos de los que dicen, eso no es pa' mí? Llegó el momento bueno, el momento donde todo se empieza a ver como ensalada de verdad. En una ensaladera agrego el tomate, el pepino, la cebolla, el pimiento y el cilantro. Vea esos colores, eso ya dan ganas de probar. Y si hasta aquí te está gustando, suscríbete a Qué Rico Recetas. Que vea pues que aquí todo lo hacemos fácil, rico y sin complicaciones. Ahora le agrego una lata de atún. Este es el que vuelve esta ensalada más completa, más llenadora. Lo desmenuzo con un tenedor, bien suelto, para que se mezcle bien con todo. Vea pues. Ahora sí, el aderezo. Sencillo, pero clave. Directamente sobre la ensalada agrego el jugo de un limón. Luego 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y finalizo con una pizca de sal. Nada más, simple pero perfecto. Empiezo a mezclar suavemente, sin afán. Vea cómo todo se va integrando. Pruebo y ahí mismo uno dice, no, esto quedó demasiado bueno. Fresco, ligero, con sabor, de esas comidas que uno puede repetir sin culpa. Sirvo y vea pues, esto lo puedes acompañar con arroz, con galletas saladas, con una tostada o incluso comerla sola. Perfecta para almuerzo ligero o cena. Y lo mejor, en pocos minutos la tenés lista. Bueno pues, contame, ¿le agregarías algo más o así te parece perfecta? ¿Vos con qué te la comerías? ¿Sos más de ensaladas frescas o cremosas? Deja tu comentario que siempre te leo. Dale me gusta, compartí esta receta con alguien que necesite comer rico sin complicarse. Suscríbete a Qué Rico Recetas. Y decime pues, ¿la harías o qué? Déjamelo saber.